Bueno, este relato es muy interesante porque es un aviador, un piloto de la Fuerza Aérea Argentina que está por atacar un barco inglés, el Sheffield. Entonces él, primero cuenta un poquito su vida, las cosas que de infancia, ¿no? Y hay un momento donde ahí está por atacar el barco. Y dice, mira de reojo el cucará, le pasa un trapo a la hélice, mira la foto de su madre y se le confunden sus ojos con la de una chica que le gustaba cuando tenía 11 años y se hacía pelotas con calcetines. ¿Cómo se llamaba? Piensa fuerte, no puedo recordar a esa niña que levantaba la mano y decía siempre las matemáticas correctas. Ahora él era ingeniero, con una medalla en su pecho y las ganas más puras de sentir el brillo de la aurora. Entonces sube, se sienta, aferra el timón, mira la brújula moverse sola. ¿Será vos? Le habla la brújula inquieta. ¿Estás llamando un himno con tu alma allá en el cielo? Vamos, le responde una voz en la nuca. Los hijos de mí no quieren hacer su historia. Entonces vamos a escribir, le responde Jorge, encender el motor. Entiendo que me olvidaron que la muerte es cínica y que no da segunda oportunidad. Se me entiende también que me gané este puesto porque soy un campeón, así casco, me muero con el casco. Y vos, nena, vas a ayudarme a hundir ese barco de papel. La bujía es lista, Malvinas amanece. El sol parece la lámpara donde se resolvía en su habitación que 1 y 1 es 2. Mientras en el living su padre leía el diario acerca de una reina que gobernaba una isla. Casco despega, recibe una señal del radio pero lo apaga. Ríe en lo alto fuerte solo como el loco al que la cargaban con su pelo cacerola. ¿Te gusta la pomarola? Le dice al enorme Sheffield que empieza a dispararla. Pero Jorge vuela y goza. Los disparos que activa son como las caricias que nunca le pudo hacer a Sofía. Sofía, recuerda su nombre, ¿me escuchas? No te olvides que tenés 4 minutos de nafta, le susurra ella desde el asiento trasero. Bomba 1, blanco. El Sheffield entra en pánico. Ellos saben de aviación y de pájaros metálicos, pero no tienen al hornero en sus libros de ciencia. No saben cómo matarlo y cómo construye su nido. Kill the fucking bird, grita el oficial inglés, que es también el cocinero del barco y que no aprendió que la pomarola se hace lenta y con un laurel. La pucha, las expresiones casco, dice la seño Inés, que quedan 2. Seño, minutos o bombas, ambas. Casco va al ras del agua. Eso hace para que los radares no lo detecten. Eso hace también los horneros cuando buscan la mezcla para construir un nido en invierno. Quizás alguna Sofía quiera compartirlo con él. Bomba 3, agua. Soy un tarado, se desanima, pero en esa depresión donde lo último es lo más necesario, gira con astucia, esquiva los disparos del Sheffield y lanza su última bomba, blanco. El humo negro emana del gigante de acero y casco ríe. Es cuando su mueca llega a la cima que un disparo le da al motor. Sonamos. Otro disparo le destruye el vidrio, perfora su eje izquierda. Sofía y la seño ya no están. Las brújulas fallan, se queda también sin nafta. Entonces recuerda que la pelota de calcetines, si le pegaba de cierta manera, tomaba un efecto imposible de atacar. Algo que hacían los Houseman y Kempes, pero que los inventores del juego no habían descubierto aún. Casco hace con el volante una última maniobra, queda de frente al Sheffield, que no comprende los aleteos de este bicho que no se ríe. Ya no es un avión, sino un barrilete cósmico y va de lleno contra el acero. La pomarola es total. Abajo, Jorge Casco, 1955-1982, dice su placa, sobre la que avanza un caracol y un hornero reposa investigando el agua. Bueno, ahora le doy la palabra a Marcela. Bueno, detrás de este libro, Verosímil, Poesía y Cuentos, hay una hermosa historia. La historia es que un joven de 26 años decidió un día escribir un libro y llegó a puerto. Lo concretó. ¿Saben ustedes la cantidad de gente que decide escribir un libro y se quedan a veces en la tercera, cuarta, 10ª página? Es una hermosa historia proponernos algo y lograrlo, ¿no?
Y yo advertí desde que comencé a venir a esta iglesia el amor que Marcos tiene por la escritura, ¿no? Recuerdo cuando un día estuvimos charlando largo y tendido, ya él me planteaba por aquel entonces que tenía deseos de concretar un libro, ¿no? Noté que él amaba también el diseño gráfico, es decir, hay un apego de parte de Marcos por la literatura. Saben que hay un dicho que todos conocemos, que habla de 3 acciones que si uno las cumple, dicen que uno se puede sentir totalmente realizado, ¿no? Ya ustedes adivinan de qué se trata. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Todo el mundo conoce ese dicho. Lo que pocos conocen es por qué se escogen esas 3 cosas para decir esto es lo que puede llevar a la realización a un ser humano. ¿Por qué no dijeron, por ejemplo, tener una abultada cuenta bancaria, poder viajar todos los años por el mundo, o tener una casa fastuosa y un auto último modelo? ¿Por qué estas cosas que nombré al final son todas temporales? Las otras 3, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, nos trascienden. Nos trascienden. Los árboles trascienden la vida de los seres humanos. Ahí en San Lorenzo hay un árbol debajo del cual tomó mates el general San Martín. Nos trascienden los hijos. Nosotros nos vamos de este mundo y allí siguen ellos con toda su carga genética, caminando como nosotros, o mirando como nosotros, o con expresiones propias de los padres, ¿no? Y el libro sigue enseñando, sigue fascinando, sigue conquistando, ¿no es cierto? Aunque nosotros no estemos. Yo escribí en este libro un pedacito nada más y quiero compartirlo con ustedes porque aquí es una síntesis de lo que este libro me causó a mí cuando lo leí por primera vez. Yo escribí en la contratapa del libro: con un estilo que por momentos es novedoso o insólito, pero siempre fresco y creativo, el joven escritor Marcos Marzal lanza a la consideración de los lectores un libro diferente. Los títulos de sus creaciones hablan por sí mismas. Me tocó la espalda un colibrí, un japonés bajo un farol, el cielo es una cacerola, demuestran que el camino elegido por este autor es claramente distinto. Una seguridad: no se aburrirán quienes caminen por sus páginas. Así que bienvenido, Marquito, al mundillo de los que nos gusta escribir. Yo les voy a también algo de lindo, que decía. Que se llama Me extravié. Me extravié en lo que hacías, me extravié del buen sendero. Regresar ya no puedo, y ya olvidé tus melodías. Pero entendí que me querías, más allá de lo que veo. Esperar es un deseo, que me enfría las encías. Lo arriesgado me ha dado un amor más sincero, porque lo verdadero es también un poco desconfiado. ¿Cómo hago para entender lo que prefiero? Para ser como el fuego, que es lento y claro. ¿Soy un ser de lo raro y especialmente feo? Muy bien, Marcos. Ahora le doy la palabra a Caterina. Bueno, ¿qué tiene que decir una mamá en esta situación? ¿No? Bueno, quiero felicitarte, Marcos. Y puedo decir, voy a hablar un poco espontáneamente, el dormitorio de Marcos es una de papeles, de carpetas, de cuadernos escritos. Hace 7 años que te veo escribir, Marcos.
Hace 7 años que a veces digo, qué despiole que hay en este cuarto. Hasta tiene algunas cosas escritas y pegadas en la pared, que solo él las entiende. Y otras veces he visto pilas de hojas metidas en el tacho de basura. Lo que puedo asegurar que hace 7 años que Marcos está escribiendo, y creo que empezó no en el colegio, pero en un viaje por la India. Creo que el primer relato fue una gran catarsis, una situación después de un partido de fútbol, no sé, 3.000 metros de altura, no sé si estaba apunado en las Himalayas, pero escribió un cuento excelente. Y bueno, he leído, a veces con mirada, como yo he dado clases de literatura, entonces claro, siempre hacía esa mirada un poco crítica, ¿no? De maestra que está corrigiendo, ¿no? Y la verdad que este libro, Marcos estaba por ir a publicarlo así nomás, fue a la UBA, iba a hacer las fotocopias, bueno, no le salió. Entonces dije, bueno, me voy a sentar y lo voy a leer con él. Y lo tenía en un laptop, y entonces nos sentamos y compartimos un lindo momento. Pero claro, yo por supuesto, acá te falta una S, acá te falta un punto, acá te falta esto, empieza, pero no se entiende dónde termina. Y bueno, fueron como 50, no sé, pero eran un montón de cosas que fuimos leyendo juntos, corrigiendo. Como él había hecho copy-paste, de pronto faltaba todo un párrafo. Entonces yo decía, pero este cuento no se entiende nada. Bueno, yo en mi desesperación por tratar de entender, pero lo más lindo fue compartir ese tiempo. Después pasó por un corrector, por serios correctores, y bueno, ha salido bien pulido, ¿no? Pero para escribir una poesía, los autores muchas veces escriben hasta 8 veces. Y también a la poesía hay que leerla como 8 veces, ¿no? A las poesías, si lo lees una vez por ahí, te quedas con una impresión, pero son como capas de una cebolla, sobre todo la poesía, ¿no? Es lo que más me gusta, ¿no? Y entonces me acordé de algo que muchas veces cuando, no en profesorado, pero cuando hacía capacitaciones, hablaban siempre de la muerte del autor. La muerte del autor, siempre con esto de la muerte del autor y la muerte del autor. Y entonces lo googleé y digo, claro, es un famoso semiólogo, se dice, ¿no? Roland Barthes, Roland Barthes, que en el año 60 y algo decide hacerle una mirada distinta a los textos. Porque tradicionalmente la crítica literaria tomaban el autor, tomaban su contexto, la intención del autor, y bueno, toda esta cosa de el que escribe y hace un texto. Y este Roland Barthes dice, dejemos de mirar tanto al autor y miremos al texto en sí. Porque ¿qué es un texto para él? Un texto es un poco como un textil, como una trama. Miremoslo como que un texto no tiene un solo significado. Esa poesía que leyó Paula recién puede resonar para vos una cosa, para vos otra cosa. Y esa es la riqueza de lo que multiplica el texto. Entonces, por ahí decimos, no, pero Marcos quiso decir, y nos quedamos con el Marcos quiso decir, y en cambio lo lindo es disfrutar, y yo los invito a ustedes, en lectura de verano, de disfrutar de leer y de releer, porque una poesía en particular es la punta de un iceberg. Se ve la punta del iceberg, pero abajo hay un montón de capas de significado. Y eso es lo lindo, leerlo varias veces, ¿no? Y que esos significados vayan saliendo en distintos momentos. Así que este famoso Roland Barthes dice, hay que descifrar un texto, no hay un solo significado, y que es una trama de citas, ¿no? Uno si ve un telar, de un lado ve eso, pero si lo das vuelta ves todos los hilos que van corriendo. Así que te vamos a desentramar. Te vamos a desentramar. Y te felicito, la verdad que muy orgullosa. Gracias por haberlo completado. Bueno, antes de darle la palabra al escritor, si quieren acá tenemos el libro, así que está en la venta, pueden después acercarse ahí, pueden pagar en efectivo o también por CBU, ¿no, Martín? Bueno, ahora sí le damos la bienvenida al autor de este libro.
citar algunas cosas. No, solamente 3 cosas acerca de la experiencia. Es cierto lo que decía mi mamá. Claro, nosotros llegamos acá y vemos la presentación de un libro, pero más o menos estuvimos como un año solo para lograr ese cosito. Y el otro día encendí la radio y había creo, un escritor de la ciudad o argentino que estaba diciendo, sí, estoy pariendo un libro, decía el tipo. Y yo no como que después, como que apagué la radio, me puse a pensar en qué es lo que quiso decir, y es cierto, digamos, desde mi mente al papel, hasta el editor, hasta la imprenta, no sé, de vuelta a mí, digamos, de vuelta para allá. Fueron como todos pasos que yo hasta ya estaba podrido, o sea, pero en eso quiero agradecerle a mi familia porque es como que ellos veían algo que yo no veía, digamos, que era que había que llegar. Entonces, la verdad que mi familia es bueno, de sangre, y después gente que aparece, que eso me parece lo mágico de esto, como que aparece gente que yo no conozco tanto y que es de repente fundamental. Y eso es como algo, como un misterio, que bueno, la iglesia tiene muchas cosas buenas, otras malas, pero tiene eso, ¿no? Que aparecen personas. Bueno, eso por un lado, bueno, parir. ¿Y por qué las letras? Bueno, cuando Agustín tiene más o menos 15 años, nuestro abuelo, digamos Francisco, que era un tipo re inteligente, bueno, creo que ven que Agustín está entrando mucho en la iglesia y qué sé yo, y le da este librazo, ¿no? Este es un libro de un autor ruso llamado León Tolstoy. Un capo, y lo que sucede acá es como algo curioso, y es que el libro pasa del dominó, creo que de Francisco, no sé si por Pablo, que es nuestro tío, que no lo de allá, no sé, pero de Agustín pasa a Joel, pasa a Juan, pasa a mí, y bueno, yo en este acto quería dárselo a G, como el que sigue. Espero que me gusta los rusos. Eso por un lado. No llegó a salir en la parte posterior del libro, pero la intención primera, o la dedicatoria, era para Juan, Juan Miguel, no más. Así que te voy a dar una copia. No, obvio que sí. Bien, ¿y por qué la poesía? Bueno, cuando quizás en algún poema de los que escribí encuentren algo de un tipo llamado Pedro, ¿sí? Usó un seudónimo por el que lo conocemos, lo que más o menos nos gusta leer, que es Almafuerte. Almafuerte nació en La Plata y viajó por Argentina, no es que viajó por todo el mundo. Y a mí lo que me apasionó mucho, fui a una feria del libro y estaba como muy mareado por la cantidad de cosas que había. Y agarré un libro cualquiera, así lo abrí y me encontré con Almafuerte, que para mí es re valioso. Así que yo lo voy a leer, es un poema de Almafuerte, que en su obra, digamos, está muy enojado. A Almafuerte le encanta ser argentino. Como que encuentra que este sentimiento es único entre todos, pero a la mitad de su vida dice, al final no sirve de nada. Entonces a mí me da risa, pero en esa depresión Pedro se enamora de una mujer y escribe lo siguiente. Creo que hay unas imágenes. ¿Qué? No, está bien. Bueno, Pedro Bonifacio, o más conocido como Almafuerte, dice, está bien, creo que... Bueno, este fue el primer poema que leí y dije, quiero esto. Como al nacer el sol en el oriente, los negros lomos de la tierra inflaman. Como Dios, al mirar sobre los pueblos, desaloja la duda de nuestras almas. En mis tinieblas, casi macabras, como un rayo de sol fue tu sonrisa, consolación de Dios fue tu mirada. Como brilló una luz en el desierto para salvar a una entera nación esclava.
como cruzó una estrella por los espacios al comenzar la redención humana. Resplandecientes, allamaradas, surgieron en mi senda tu sonrisa y en mi noche más angustiosa tu mirada. Como el riego copioso de la nube, las duras glebas del erial ablanda, los aires impuros purifican, del polvo impuro que el velo empaña, lluvia de oro, sonora y franca, humedeció mis penas tu sonrisa, purificó mis besos tu mirada. Como el endeble cráneo de los hombres, a pesar de caer en sus dos palmas, la inmensidad del universo encierra y en sus ruines paredes no se rajan. Así en el parvo, duomo de mi alma, como la aurora fue tu sonrisa, como todos los orbes tu mirada, como pájaro y flor en los agrestes, pavorosas llanuras desoladas, sol el retoque audaz que les proyecta, vida, color, perfume, resonancia, en mis solemnes, desiertas pampas, como cántico y flor fue tu sonrisa, como un cántico y una flor fue tu mirada. Bueno, gracias por venir. La idea es tomar un café y hay algunos poemas dispersos por las mesas. Quien quiera hacer esto, bueno, como lo acabo de hacer, de manera que le salga, bueno, nos gusta esto, ¿no? Compartir. Bueno, gracias. Pueden dejar de ir cada uno el celular al vibrador, así nos suena. Javier toca un instrumento muy extraño que es el ronroco, es una especie de charango. Y él canta. Tuve la oportunidad de conocerlo a Marcos haciendo folclore, porque además de escribir, Marcos es músico también, potencia, muy buen percusionista, pesca las intenciones, bueno, logramos una muy buena comunicación con Marcos y a pesar de conocernos muy poco, poco tiempo, pudimos conectarnos. Gracias. Es el ritmo latinoamericano. Sí. Bueno, vamos a presentar el ronroco. Es un charango, pero más grande, 10 cuerdas. Se afina, el ronroco se afina un poco más grave que el charango. Mentalmente que uno, si aprende charango primero, tiene que reaprender el ronroco porque se transporta todos los acordes. Cosa que yo a veces la cabeza se me da vuelta. Entonces trato de no pensar y dejarme llevar por lo que está sonando. Así que vamos a traer algo desde la zona de Misiones, Corrientes también. No, llámame. No es lo que se escucha generalmente por estas zonas. Así que esperemos que les guste.
de los